Este sexenio ha sido represor, los meten a la cárcel. Dime a quién me hemos metido a la cárcel por pensar diferente. Persiguen todo el tiempo, lo ha vivido mi partido todo el tiempo. Dime un nombre de alguien que hemos metido a la cárcel Quitan por pensar diferente. a los periodistas, les piden darse de baja de los periódicos. Un nombre Te puedo dar 100. o un acto de represión. A ver. Dame un acto de represión, uno. Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Antes de continuar con la información les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Después del tercer y último debate presidencial comienzan los postdebates y en esta mesa veremos cómo la vocera de Claudia Sheinbaum barre prácticamente el suelo con Cintia López, diputada del PRI, que se la pasa mintiendo sobre el tema del gobierno represor cuando su partido tiene una larga historia sobre esto. Todos en la mesa la dejaron en ridículo, pues parece que está más preocupada por las plurinominales que por el beneficio de los mexicanos. Veamos lo que pasó. Empezamos, bienvenidas, bienvenido. Qué bueno que estás de regreso. Gracias, querida Azul, muchas gracias. Los extrañé. Muy bien, qué bueno que estamos aquí. Gracias. Bueno, vámonos. ¿Qué les parece? Les propongo que hagamos un primer balance de lo que es este último debate. Pienso que hay varias cosas que se pueden destacar de cómo se dio, cómo vieron a las candidatas al candidato, cómo los vieron plantados. Y empiezo contigo, Cintia. Gracias. ¿Cómo lo ves? Gracias, Azul, Alberto, a todos, Julia y Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, a ver, Xóchitl, sin duda, la gran ganadora de este tercer debate presidencial. Entonces yo creo que Xóchitl gana el debate porque tuvo hoy la concentración, la macro concentración, donde hubo, bueno, el gobierno dice que fueron 100,000. A ver, no nos quieran bajar los números porque había más de 500,000 de personas ahí. Y creo que llega el debate fortalecida, contundente, pues lista para ganar, lista para el 2 de junio, que es la gran batalla. Carlos, en el orden en el que están aquí sentados. Muy bien, muchas gracias Alberto, Azul, qué gusto estar acá, Julia, Cintia, igualmente compartir esta mesa. Bueno, yo creo que a ver, es esta tendencia a decir yo gané, pues vaya, ni modo que uno diga lo contrario, ¿verdad? Yo creo que después de esos 3 ejercicios que han sido francamente enriquecedores, el ganador de los debates es México. Es la ciudadanía que hoy puede contrastar, que hoy puede tener conocimiento de propuestas, de ideas, de distintos posicionamientos que han tenido tanto Jorge Maynes como las dos candidatas, ¿no? Y a mí me queda muy claro después de escucharlo estas 3 ocasiones que el único partido que hoy puede hacerle competencia a Morena es Movimiento Ciudadano. Es la candidatura de Jorge Maynes. Bueno, creo que la contundencia de los argumentos, la facilidad para tratar los temas, el profesionalismo y el tecnicismo con el que se puede responder a aquellos temas complejos, así como la elocuencia que tiene Jorge como tribuno, bueno, no tiene que recurrir a que es que me puse nervioso, es que no me dejaron ser lo que yo era. Simplemente Jorge ha demostrado en cada uno de los debates la posibilidad de que haya una alternativa real, nueva, fresca para la presidencia de este país. Julia. Pues muy contenta de estos ejercicios que sin duda abonan a que la ciudadanía pueda decidir con algunos más elementos su voto el 2 de junio. Yo hoy vi a una Claudia estoica. La verdad es que Xóchitl Gálvez, como el candidato también del PRI en la Ciudad de México, cada vez están más y más agresivos. Es impresionante que hoy, el tercer debate presidencial, y a 2 semanas de terminar las campañas, 1 semana y media de terminar las campañas electorales y 2 semanas del día de la elección, no sabemos cuál es el proyecto de la candidata del PRI. No lo conocemos. No presentó una sola propuesta, solo atacar, y no escuché una sola propuesta. No hay proyecto. El PRI no tiene proyecto de país. Y lo hemos preguntado en todas las mesas de debate donde vamos y no saben qué contestar. No hay proyecto, no tienen proyecto. Cintia, pediste la palabra. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho invitar a Julia a que viera el debate, porque la verdad es que en el debate Xóchitl fue contundente con el modelo que planteó ella. Planteó primero regresar, no nada más regresar, incrementar a 20,000 el número de estancias infantiles. Ustedes en Morena desaparecieron 25,000 escuelas de tiempo completo. Xóchitl plantea no solo regresar las escuelas de tiempo completo, sino incrementarlas a 100,000. También planteó, para que no digan que no hay proyecto, por supuesto que tenemos un proyecto, la tarjeta Mi Salud, para que todas las personas puedan tener seguridad social. En este gobierno hay más de 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social, que si se enferman
ni siquiera pueden ir a un hospital público, no pueden ir al IMSS, al ISSSTE, ¿no? Están, por ejemplo, todos los comerciantes, yo estoy recorriendo la ciudad todo el tiempo, la gente de los mercados, pues, nadie tiene seguridad social, los comerciantes, nadie tiene seguridad social. Entonces, lo que plantea Xóchitl Gálvez es sin duda contundente un cambio de gobierno distinto a lo que tienen ahora, donde haya un combate a la desigualdad y donde los programas sociales les lleguen a todos, se incrementen y, por supuesto, apoyar a las mujeres. ¿Alguien quiere replicar aquí? Sí, bueno, nada más apuntar que es impresionante que todo lo que mencionó ahorita Cintia y lo que de vez en cuando y con muchas contradicciones a veces menciona la candidata del PRIAN, es sobre todo algunas propuestas de programas sociales aislados, pero la ciudadanía tiene que saber que cuando tuvieron la oportunidad con hechos concretos de votar a favor de los programas sociales para que se elevaran a rango constitucional y que justamente no fueran parte del botín electoral, votaron en contra. Entonces ahora, como ya leyeron sus encuestas y se dieron cuenta que posicionarse en contra de los programas sociales les disminuirían muchísimos votos, igual que hicieron con el Tren Maya. Al principio decían, no, Tren Maya, no, Tren Maya, y se dieron cuenta que hay 80% de aprobación en la península y dijeron, bueno, no, mejor sí Tren Maya. Así son. Entonces, ahora resulta que sí a los programas sociales, pero Cintia, los votaron en contra, los diputados panistas lo votaron en contra. Y en la Ciudad de México se abstuvieron de votar Mi Beca para empezar. Entonces, pues prometer no cuesta nada, ¿verdad? Y menos si van en un lejano segundo o ya incluso tercer lugar. Carlos, por Creo favor. que hay allí un tema de una gran mezquindad, ¿no? En cuanto a cierta parte de la clase política, en el sentido de si no lo propongo yo y si no lo aplaudo yo y si no me lo puedo adjudicar yo, es negativo, ¿no? Y en ese sentido yo destaco, por ejemplo, lo que hoy apuntaba Jorge Maínez, de reconocer lo que se ha hecho bien, a quién ha trabajado bien, quién ha sumado, quién ha puesto su talento, su capacidad al servicio de una causa como es México, ¿no? La realidad es que hoy 8 de cada 10 personas, 8 de cada 10 familias en México reciben un programa social y les cambia la vida material a muchísima gente. Eso es lo que a nosotros nos mueve y nos llena de orgullo decir que hoy 5.1 millones de personas salieron de la pobreza, porque este movimiento sobre todo se construyó para estrechar los márgenes de desigualdad. Nosotros para eso nacimos, para eso se gestó ese movimiento. Y aunque ustedes se burlen de la gente y digan y hagan Pero propuestas... fueron con nuestros votos también, o sea, no es como que Morena inventó los programas sociales. Los programas sociales, a ver, el programa hoy se llama de distinta manera, Julia, pero fue solidaridad con Salinas. Voy a acabar mi participación. No lo inventaron Voy a acabar, ustedes. y dices, no hicimos nada con irresponsabilidad y una beligerancia, pero bueno. También ahí está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha apoyado a millones de jóvenes que antes eran presa fácil de la delincuencia organizada. Y a eso nos referimos cuando hablamos de atender a las causas y cuando Pero nos les referimos dieron de trabajo. abrazar. Sí, hoy muchísimos jóvenes están en... ¿Cómo que por favor? Revisa los datos del programa Los de Jóvenes no Construyendo el tienen Futuro. trabajo, piden trabajo. Bueno, no estamos hay en los trabajo. mínimos históricos de desempleo y eso nos llena de orgullo. Es que yo creo que vale la pena tener una oposición a la altura de las circunstancias. Hay que reconocer lo que se ha avanzado y también hablar de lo que falta por avanzar, pero decir nada, todo sí, no, bueno, malo, no sirve para un debate público de nivel. Entonces, hay que reconocer que ahí está Jóvenes Construyendo el Futuro, que le ha dado empleo a muchísimos jóvenes que antes eran los que ni estudiaban ni trabajaban y eran los que quedaban presas de la delincuencia organizada. Hoy están trabajando en muchas empresas, en Coca-Cola, empresas de alto nivel que han reconocido este programa y que después los emplean. Y afortunadamente lo podemos decir con muchísimo orgullo porque para eso nació este movimiento, que estamos en los mínimos históricos de desempleo y ni hablar del salario mínimo que le ha cambiado la vida materialmente Pero, a muchísima un paréntesis. gente. Ustedes prometieron y yo voté esa reforma con Morena, ¿eh? O sea, yo di mi voto creyéndole a Morena y me engañaron. Ustedes dijeron que iban a garantizar que todos los universitarios, todos los jóvenes iban a tener un lugar en la universidad. Y ya pasaron 6 años y no es cierto. ¿Qué pasó con eso? Se han construido universidades como nunca. 200 universidades Benito Juárez y en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum construyó 2 universidades, por cierto, una aquí enfrente de Canal 11, la Universidad Rosario Castellanos, que está lleno de chavos que antes no tenían una oportunidad para estudiar y hoy sí la tienen, 7 preparatorias y Claudia Sheinbaum lo ha dicho muchas veces, va a ser la presidenta de la educación porque ella viene de esa lucha, ella se gestó en la educación pública. Entonces estoy 100% segura que Claudia Sheinbaum le va a apostar totalmente a la educación.
A ver, yo sí quiero Y aquí muy decir, lejano de yo lo sí que quiero ustedes aquí decir varias cosas. Primero, Morena abandonó a los pobres. Su eslogan fue primero los pobres, llegaron al gobierno, se olvidaron de los pobres. Dos, los programas sociales ni los inventó Morena. A ver, en el sexenio de Salinas ya existía Solidaridad. Después con Cedillo se cambió el nombre. Con Fox se cambió el nombre. O sea, lo único que se va haciendo es cambiar el nombre, pero los programas sociales los inventó el PRI. Y el PRI fue el primer gobierno que le dio programas sociales a la gente. ¿Pero son los mismos programas sociales? Se van cambiando de nombre, Azul, se van transformando Solo cambia el algunas cosas o se van adecuando. La pensión tal vez, para a las adultos mayores, realidades. ¿cómo se llamaba Pero te antes? voy a decir- Jóvenes pero construyendo te el voy a decir futuro, una ¿cómo se cosa. llamaba antes? Sembrando Piensan vida, ¿cómo ellos se que son los llamaba creadores antes? de programas Producción sociales. para el bienestar, ¿cómo se y no llamaba nada antes? más eso, están extorsionando a la gente que si no les dan su voto, les van a quitar los programas sociales. Aprovecho este espacio para decirle a la gente que no les mientan. No hay manera que les quiten los programas sociales. Voten por quien voten. Porque Morena lo que hace es ir con la gente y Nadie decir, está diciendo te vamos eso, a quitar los programas. No se absolutamente los nadie. pueden quitar. Yo solamente, a ver, decir, sí hay, y creo que eso es justo reconocerlo, ¿no? O sea, sí hay una mejora en una familia que recibe un ingreso que antes no recibía, ¿no? Nos guste o no, estemos de acuerdo o no en la manera en la que se hace, en la forma en la que se resolvió un problema que era importante, ¿no? También te noto como Maines, muy pro Morena, Carlos. Yo apoyo Qué a lástima, Maines, qué yo lástima, apoyo qué a Maines, lástima que Movimiento Ciudadano se haya convertido en el Esquirol de Morena, la verdad. Bueno, no sé si Perdón, quiere yo comentar. voy a Carlos. omitir responder al atajo mental que requieres para usando una palabra como esquirol. Es un atajo mental que evita un análisis profundo de lo que estamos proponiendo, de lo que se está debatiendo, y es simplemente poner etiquetas que también les queda, que también les sale, pero que es esa vieja política de la que la gente, y Maines bien lo mencionó hoy en el debate, está harta. No más falta que sacas un cartoncito. A mí me parece muy importante que una candidata o un candidato llegue a un debate con cuestionamientos que tengan un sustento. En todos los casos ustedes sintieron que fue así. Hubo incluso momentos audaces, como una acusación de la cual yo no sé si ahí haya un sustento. Cintia, ¿qué me dices? Creo que todos los números que presentó Xóchitl, pues por supuesto que hay una previa verificación, hace diversas acusaciones que, bueno, pues en el transcurso de la semana tendrá que ir presentando los datos, pero bueno, estoy segura que al presentar una denuncia o al presentar un dato, pues por supuesto que son datos verificados, ¿no? La candidata, cuando habla de inseguridad, pues tiene los números que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Buscan en Google ustedes las ciudades más peligrosas del mundo y son 5 de México las que encabezan. Entonces, aunque haya bajado la percepción. A ver, y las 5 las una- gobierna el PRIAN. a ver, por ese es un argumento que a mí me da mucha vergüenza, que siempre Morena lo lleva a todos lados, porque no ha bajado la percepción de inseguridad, porque yo las colonias que he recorrido en estos 78 días de campaña, además, ha sido inseguridad, inseguridad, inseguridad y más inseguridad. Ahora, Cintia, tú dices, van por la vida hablando de la percepción de inseguridad ha bajado. Pues sí, por supuesto que vamos Porque se ve hablando que no andan en de la una, calle. de Se una ve política que no andan en la exitosa. calle. Ahora te digo, esos mismos datos que nosotros usamos para hablar de baja percepción de inseguridad son los mismos que utiliza el candidato del PRIAN a la Ciudad de México para hablar de cómo ha bajado la percepción de inseguridad en la Benito Juárez. Las mismas fuentes, el INEGI. Pero entonces, para unos casos sí son válidos esos datos, pero para otros no. Pónganse de acuerdo, porque su candidato a la Ciudad de México va presumiendo eso por todos lados. Bueno, ahora, por cierto que sí, es el INEGI. Es los mismos que lo utiliza. Cáchalos donde quieras. Por eso hablo de un debate, Arturo, y qué bueno que sacas el tema azul, porque creo que la audiencia en este debate presidencial quería mucho más altura a la candidata del PRIAN, que sacó un libro que incluso la moderadora le tuvo que decir que no estaba permitido en las reglas del debate que sacara un libro que además es un libro de ciencia ficción, porque Anabel Hernández lo que escribe es ciencia ficción. Claudia lo dijo de broma, pero esa es la verdad. Rompió las reglas una y otra y otra y otra vez. O sea, se ve que sigue la política del
del terror, que le hizo caso a sus asesores, que tanto en el War Room como fuera del War Room le han dicho ataca, miente, calumnia, desprestigia, a como dé lugar, no importa, pero tú rompe. Y otra vez sacó su cartulina que ya se le había advertido que no podía hacerlo. Incluso el INE le dijo que no podía hablar de narcocandidata. Y no solo no habló, sino que además vino con un libro de ciencia ficción a justificarlo. O sea, es una candidata que no le importan las reglas, que no le importa la gente, que no tiene ningún tipo de seriedad ni responsabilidad, porque además de todo, no presentó un proyecto de país. O sea, es increíble. Yo lo veía y decía, es increíble que una mujer que se ostenta candidata a la presidencia de la República no pueda presentar un proyecto de país. Pero sí lo presentó. No presentó nada. Carlos, tú querías intervenir. Sí, a mí, respondiendo un poco a lo que comentabas, Azul, a lo que preguntabas, yo lo dije desde la primera ocasión que tuvimos el gusto de coincidir aquí. Un buen polemista, un buen político, alguien que sabe debatir, que se ha curtido en las faenas de la calle, como bien dices, no importa el formato. Por amor de Dios, o sea, es ir a proponer ideas, ir a contrastar proyectos, y si es A o B o C o el color, bueno, me parece una justificación muy barata para este nivel de competencias, ¿no? De repente se vuelve muy sencillo ante una petición de la propia autoridad, oigan, no usen el color que es del Instituto Electoral, ¿no? Dices, bueno, pues si el PRI lleva usando 80 años la bandera de México en su logo, pues que ahora se quieran apropiar también del color de una institución que nos ha costado mucho a todas y a todos los mexicanos, bueno, pues resulta natural, ¿no? Esa apropiación de lo público, ¿no? Es algo que les debemos a ustedes, no se los agradecemos, más bien se los vamos a seguir reclamando, y creo que cuando hay una solicitud de la autoridad, pues hay que acatarla y entenderla como parte de la forma en la que solucionamos nuestras diferencias. A ver, el INE no es el propietario del rosa. O sea, todos pueden utilizar rosa, ¿no? Y recordemos que fuimos la oposición los que defendimos al INE, que Morena quería desaparecer, por cierto, que Morena quería quitarle todo tipo de autoridad, que Morena quería desmantelar por completo. Entonces, primero, decir, el rosa no es propiedad del INE, lo podemos usar todos. Y dos, pues quienes hemos defendido históricamente al Instituto Nacional Electoral, pues es el PRI, hablando el de PAN defender históricamente. y el PRD. No, bueno, por esto ya es una supuesto que locura. hemos sido, y lo trae nuestro nombre, Partido Revolucionario Institucional, Esto ya es es la porque locura. somos los defensores de El instituciones. INE se hizo a pesar de ustedes. Ajá. No, Esto ya es la apoyamos. locura. A A ver, pesar de ustedes. somos el Apoyaron partido porque no que les quedaba de otra, defiende ¿no? las Se instituciones. les No levantaba el como país Morena, y no no lo como apoyaban. Morena que quiere desmantelar el INE, la Corte, desmantelar el INAI, desmantelar todos los organismos autónomos, porque es el gobierno más autoritario que hemos tenido en la historia. Es una locura ya esto. O sea, el PRI hablando de autoritarismo, de represión, poniendo sobre la mesa el gobierno de las libertades versus el proyecto de las libertades versus el gobierno del autoritarismo y de la dictadura. Yo de verdad les pediría un poco de respeto con aquellos países del Cono Sur, por ejemplo, que han vivido verdaderas dictaduras y que ha sido muy doloroso para quienes han estado en ellas. De verdad es patético. O sea, no lo digo yo, lo dice la gente, y ahí está su 80% de rechazo al Partido Revolucionario Institucional. Hoy, afortunadamente, vivimos en una plena democracia. El hecho de que hoy ustedes se hayan podido manifestar, y nos da muchísimo gusto que lo hayan podido hacer, en las épocas del PRIAN eso no se podía hacer. A ver, nos mandaron a la gente, Julia, queriendo obstaculizar. Es una son desmemoria. unos autoritarios. Pero a pesar de eso lo sacamos. Si tú crees que el gobierno maneja a la gente, no entiendes nada de la Mandó historia a la política de este gente. país. Ustedes o sea, de saben verdad qué es un hicieron. desconocimiento Primero profundo. no querían izar la nada más bandera. Déjame terminar porque... Déjame Y mandaron termine. a obstaculizar. Es que es Nada una más- mentira no, lo que estás es que diciendo. déjame terminar porque tú también has dicho... Está bien. Has dicho muchas mentiras y no te he interrumpido en ningún momento. Y estás hablando de democracia y, bueno, en fin. Hoy vivimos una democracia, digamos, en el marco constitucional, donde están todas las libertades garantizadas, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de manifestación. Hoy estuvieron todos ustedes ahí manifestándose con todos sus derechos garantizados. Y eso no sucedía siempre, Cintia. No sé si recuerdas, pero ahí está la matanza de Tlatelolco, Libertad de Atenco, prensa. Nochistlán.
sea, vinimos de un gobierno que no sé si recuerdas, porque parece que tienen memoria de corto plazo, pero que sacaron del aire a Carmen Aristegui los 2 sexenios por hablar de temas que no les convenían al presidente. Y ustedes también han sacado a muchos es la periodistas. primera vez, eso no es cierto, es la primera vez que se habla como nunca se critica al presidente de la República. El presidente de la República no ha censurado absolutamente a nadie. Presidente, ¿cuántas conferencias de prensa hubo en el sexenio de Peña? Ni siquiera me acuerdo, no sé si las podríamos contar con las 2 manos. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay conferencias de prensa diario, hay rendición de cuentas diario. Toda la democracia está verdaderamente garantizada, pero no solo la democracia formal electoral, sino la democracia sustantiva participativa. Y por eso se promovió la revocación de mandato a nivel constitucional, para que los ciudadanos pudiéramos decidir a mitad del sexenio si queríamos continuar o no con el mandato presidencial de quien estuviera el turno. Y si esa revocación de mandato hubiera estado en las épocas de Calderón, no sabes el dolor que nos hubiéramos ahorrado y la cantidad de muertos, de desapariciones, de desplazamientos forzados que nos hubiéramos ahorrado si a la mitad del sexenio de Calderón hubiéramos dicho no queremos que continúe la guerra. Porque decía Cintia, y me gustaría entenderlo, que les mandaron a la coordinadora. Sí. ¿Por qué asegurar eso cuando llevaba días? Sí, yo te quiero decir, Azul, que sí fue muy lamentable, porque cuando nosotros gobernábamos, ustedes hacían sus manifestaciones y tuvieron reforma, hicieron todos sus numeritos, los hicieron. Gobernaba la izquierda en la Ciudad de México. Nunca se reprimió. Nunca se reprimió. Y te voy a decir una cosa. Mandaron a la gente, bloquearon las calles para que no pudiéramos pasar, y fue verdaderamente terrible lo que hicieron hoy. Nos mandaron a la gente, mandaron gente a provocar, no querían poner la bandera, tuvimos que estar presionando. Xóchitl tuvo que mandarle una carta al presidente. O sea, el Zócalo no es suyo, ¿eh? El Zócalo es de los mexicanos. Perdón, pero hubo un desalojo con Black Hawks a los maestros en el gobierno anterior. Utilizaron los helicópteros artillados de la Universidad Mérida para sobrevolar en una manifestación que estaba ahí, un plantón de maestros en el Zócalo. Mira, yo lo que te puedo decir es lo que viví hoy. Yo acudí a la concentración y yo vi a la gente de la coordinadora ahí bloquear las calles, nos quisieron obstaculizar, no querían poner la bandera, al final lo hicimos. A ver, no les costaba, te voy a decir una cosa, Azul, eso es algo que se tiene que enterar la gente. O sea, este gobierno autoritario y represor, que además sí quiero decir a Julia, a ver, nunca había habido tantas muertes de periodistas como en este sexenio. Y sí ha habido represión periodística en ese sexenio, y bastante. Y no solamente a los periodistas, Julia, a la oposición. Ha habido una persecución política. Pero contestando a tu pregunta, Azul, sí sentimos que fue a propósito lo que hicieron, queriendo obstaculizar nuestra marcha. Al final salió muy bien en nuestra concentración, pero sí hubo ganas del gobierno de obstaculizar 100%. Pero me parece, o sea, los de la gente que te están escuchando han de decir qué locura. O sea, hablar de que el gobierno tiene una coordinación con la gente es no tener idea del movimiento magisterial y de la relación que hay entre ambos. O sea, me parece además una falta de respeto y de no información. Querían que hiciéramos la concentración, les daba miedo porque ellos se sentían que los únicos que llenaban el Zócalo eran ustedes. Han hecho varios y ya vieron que no, que han nosotros hecho creo que 3, ¿no? Y sin movilizar, no como ustedes con sus camiones ahí que vienen desde todos lados, pagándole a la gente, comprándoles Boeing, Frutsis, todo. Nosotros no. Ustedes saben bastante de eso, ¿no? Ustedes lo inventaron. Es más, este es el único país en el que el 1 de mayo los trabajadores salían a manifestarse a favor del presidente en vez de en contra. Uno de los temas que están ahí presentes y al que se refería Azul tiene que ver con pluralismo y división de poderes. Una reunión de la ministra Norma Piña en diciembre pasado, que fue muy publicada, muy debatida. Estuvo el presidente del PRI, el debate ya se dio, hay señalamientos en pro, en contra. Eso es lo que he hablado todo este programa. O sea, la persecución política que hay en este gobierno es terrible. Alejandro Moreno ha sido víctima de persecución política por parte de este gobierno todo el tiempo. Y sí me parece que desvirtuar una reunión de trabajo... Ahora, ¿es prudente en el marco de un contexto electoral en donde no solo se reunió con la ministra presidenta de la Corte, también con los magistrados del tribunal que va a calificar la elección? Estamos hablando de uno de los actores políticos que forman parte de esa elección. A ver, es como el presidente se reunió hace 2 semanas con sus diputados federales.
se reunió con sus 220 diputados federales ¿Es y los equivalente? recibió en Palacio Nacional. O se reúne la presidenta de tal comisión con la presidenta del INE. O sea, me parece que al ser legislador, pues no te tienes que desapegar de tus funciones y sigues teniendo tus labores legislativas. Las comisiones de la Cámara de Diputados siguen estando. La comisión permanente, de la cual es integrante Alejandro Moreno, sesiona todos los miércoles. Entonces, pues que un legislador se reúna con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia me parece, al contrario, me parece sano. Sobre el tema de la reunión que tuvo en privado la presidenta de la Suprema Corte con el presidente del PRI, con algunos integrantes del Tribunal Electoral que, como decías, Alberto, van a calificar la elección, me parece, por decirlo menos, imprudente. Y además no solo es eso, ahora entiendo que la forma que están buscando para salir de esa cena que esperaban que se quedara en lo oscurito, que nadie se enterara y de alguna forma se reveló, entiendo que esa es la salida que están teniendo. Bueno, es que fue una cena institucional, pero Cintia, no hablas de los mensajes que se revelaron entre la presidenta de la Corte y los integrantes del tribunal a altísimas horas de la noche, justo en las vísperas de que se iban a reunir con el presidente del PRI. De eso no lo hablas, ¿no? O también son mensajes a las 3 de la mañana institucionales para pactar esta reunión y para pactar el contenido de la reunión. Bueno, en fin, ahí están, ustedes síganlo defendiendo con esta narrativa enrollada que ahora dicen es que fue... Pero la verdad es que, por un lado, hoy salen a decir y a engañar a la gente, porque además la marcha de hoy fue un engaño, porque mucha gente creía que realmente era una marcha ciudadana partidista de asociaciones y de sociedades y de organizaciones de la sociedad civil, y resulta que a la mera hora los oradores principales eran Xóchitl Gálvez y Taboada. Por cierto, espero que el INE vaya a fiscalizar esta marcha, porque es el adelanto del cierre de campaña. Espero que lo vayan a fiscalizar, porque además estaba lleno de banderas del PAN, del PRI y el PRD. Pero de eso se trata. Todo el tiempo engañan a la gente, y este es un engaño más a la gente que no tienen ningún pudor en hacerlo. Y bueno, hablando de la separación de poderes, a mí me encantó algo que dijo hoy Clara en el debate, que además, Claudia, perdón, en el debate, que además así siempre lo sostenemos. La verdadera separación, además de que por supuesto respetamos la separación entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, como nunca se está respetando. Además de eso, por supuesto, le decimos a la gente, eso no está en duda, no hay temor, a pesar de la narrativa de ellos de querer infundir miedo, porque a ellos los mueve el miedo, el odio, a nosotros nos mueve el amor, la esperanza, etcétera. Tengan tranquilidad de que así como Andrés Manuel no se reeligió perpetuamente en el puesto, porque ese era su pronóstico al final del sexenio, ustedes decían que se iba a reelegir y que se iba a quedar ahí por los siglos de los siglos, amén. No fue cierto. Hoy estamos viviendo ya a 15 días la elección presidencial para elegir quién va a ser el nuevo presidente. Y también dijeron que íbamos a hacer Venezuela, Cuba, no sé qué, con todo el respeto al pueblo venezolano y cubano, y tampoco creo que estamos siguiendo ni Venezuela ni Cuba. Entonces, todos sus pronósticos han fallado. Entonces, una vez más está fallando el pronóstico de que no hay separación de poderes, y la verdadera separación de la cual habló Claudia hoy en el debate es la separación del poder económico del poder político, de esa que ustedes no hablan, pero que es tan importante para que una democracia pueda ser sustantiva y pueda ser real. Justo algo que ha caracterizado este gobierno es la no separación de poderes. O sea, el presidente cree, en vez de que sepa que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, poderes que se deben de respetar, como lo marca la Constitución, mete la mano al Legislativo todo el tiempo queriendo pues que se haga su voluntad, mete la mano al Poder Judicial y no nada más le basta con eso, mete la mano a los organismos autónomos, lo cual no se ha hecho en ninguna democracia. Se los repartieron en Coahuila. El INAI lo quiere desaparecer el presidente de la República. El instituto que ve el tema de la transparencia. Eso es falso. Eso no es en un régimen democrático. No es un régimen democrático querer desaparecer al INE. A ver, hicimos una marcha y lo pudimos detener, pero hasta propios legisladores de Morena estaban en contra de la desaparición del INE. Quieren controlar todo. Es un gobierno absolutamente autoritario y represor. Y según la Clasificación Mundial de Prensa 2023, México, ahí nada más corrigiendo esto que decía Julia, que no hay, que hay libertad de expresión. Para decir que es un gobierno represor?
¿Cuáles actos de represión? Dime. Nada más déjame terminar esa idea. México es catalogado como difícil de ejercer el periodismo por las muertes que ha habido de periodistas en este sexenio. Es un gobierno represor, primero, porque no escuchan, lo dijo Xochitl. No, represor. Por eso. De represión. Por eso, porque reprime, porque no escuchan. ¿Pero qué reprime? Porque ¿Cuándo reprime? ¿Dónde la reprime? disidencia. ¿Dónde? Dame un ejemplo. Son intolerantes a la disidencia. Pero dame un ejemplo. ¿Cuál es la represión? A ver, Julia, este Dame un sexenio ejemplo. ha sido represor, los meten a la cárcel. si Dime alguien piensa a diferente. quién me hemos metido a la cárcel por pensar diferente. Persiguen todo Dame el una- tiempo, dime lo ha un vivido nombre. mi partido todo el Dime tiempo. un nombre de alguien que hemos metido a la cárcel Quitan por a los pensar diferente. periodistas, les Dame piden un darse nombre. de baja de los Dame periódicos. un nombre Te puedo dar o 100. un acto de represión. A ver. Dame un acto de represión. Uno. Todos los actos de represión que ha habido en este gobierno Uno. ha sido a la oposición todo el tiempo. La persecución política que Uno. hubo al presidente de mi partido fue una persecución política por diferir. Estamos A la hablando de represión. Tú dijiste, ha la sido el gobierno más persecución a represor. Rosario Robles de meterla a la cárcel cuando ya Eso es salió que si no, persecución. eso es persecución. Pero estamos hablando de represión. Dijiste, ha sido el gobierno Eso más es represor. represión. Un ejemplo de Ya represión. te di dos. Eso no es represión. Lo que se ha hecho, por Eso es ejemplo, Loret de investigación. Mola, ¿cómo lo tienen? Eso es represión. Entonces, Loret de Mola, ¿cómo lo a ver, tenemos? ¿Qué? yo sí les quiero decir algo. Este gobierno represor y autoritario que no acepta la crítica, que no acepta la acepta la oposición, crítica. no acepta la disidencia. No has dicho un Julia. acto de represión. Uno. Ya te dije dos, el encarcelamiento de Rosario Robles, la persecución a Alejandro Moreno, lo que hicieron con Anaya, con todos los que son oposición. O sea, Eso lo no que es dices es que persiguen. son perseguidos políticos. A ver, Son le perseguidos doy un ejemplo a Julia concretamente. Hay por ejemplo, una elección, por ejemplo, en Hidalgo, Carolina Villano, diputada federal, secretaria general del PRI, compitiendo. No le parece al presidente, inmediatamente al otro día en la mañanera, inventa una declaración de ella y se va contra ella. Y lo mismo les puedo decir con muchísimos actores. Entonces, no me digan que no han sido represores. Cintia, lo porque de han sido represión. represores y autoritarios. Represión y es han Nochistlán, represión es han Atenco. perseguido a la oposición, Julia. Han perseguido a la oposición. No respetan la oposición, no respetan la disidencia. A ver, que el presidente de tu partido sea un delincuente no es persecución discúlpame, pero ni eso es no es- represión. ¿qué que delincuente? Rosario ¿De Robles dónde haya es un cometido delincuente? delitos no es persecución, Es que esa es represión. no es represión. O sea, ellos yo dicen, estoy reprimiendo. Claro, ellos dicen que son delincuentes. ¿Estoy el reprimiendo que es ahorita? presidente de un partido político que no tienes ningún ¿Estoy reprimiendo en argumento este momento? para decir eso. Vamos a... Eso es Morena. A ver, Carlos. Carlos. Estás en medio y adelante. Sí, ya. El centro siempre queda un poco. Además, estás ahí. Hay una confusión absoluta, como ya vimos hace rato, en el tema de la represión, la censura. De verdad que es increíble que la representante del PRI en esta mesa no sepa qué es la represión cuando, solo por nombrar tres, Nochistlán, por cierto, reprimieron a la sección 22 en Oaxaca por oponerse a la reforma educativa, a la mal llamada reforma educativa, y murieron 6 personas. Eso sí es represión. Reprimieron en Atenco y violaron a muchísimas mujeres y ese caso ya está juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sí es represión. Reprimieron en Tlatlaya, hoy Claudia recordaba el 68. Eso se llama represión, Cintia. Hablar del presidente del PRI, que es un delincuente, eso no es represión. Bueno, en fin, es que sí, me parece importante decirlo porque creo que se desnuda de cuerpo entero el pensamiento que no eres tú, no es absolutamente nada personal, pero es siempre muy ignorante, lo que ha llevado a generar un pánico colectivo de mucha gente que hoy se manifestaba en el Zócalo al absurdo de decir nos estamos manifestando en contra de un gobierno autoritario, represivo, que censura, etcétera, cuando estaban justamente ejerciendo sus libertades en plenitud, su libertad de manifestación, de expresión, de reunión, etcétera, etcétera. Sinceramente creo que ya hoy se acabó de confirmar principalmente los 2 proyectos que hay sobre la mesa para la presidencia de la República. Claudia va a sostener su ventaja 2-1 según las encuestadoras más serias versus el segundo lugar, que ya se lo están disputando, ya no sabemos bien quién está en segundo lugar, pero sí es muy importante que esto que dicen las encuestas se refrende en las urnas. Hay que salir a votar el 2 de junio, no hay que confiarnos, a pesar de que tenemos una amplia ventaja en toda
según todas las encuestas. Hay que salir a votar temprano y es importante que no nos confiemos. Y sobre todo en la Ciudad de México es muy importante que salgamos a votar. También tenemos ventaja, pero es importante seguir respaldando el segundo piso de la Cuarta Transformación, que continúe la prosperidad, el bienestar, la felicidad. A nosotros nos mueve el amor y el amor siempre vence al odio. Okay.